No está Waltercito. Bueno, le debe estar fallando el celular, alguna cosa así. A Waltercito. A ver, pasamos listo así. Así, Ana Sofía, Ana María, Santiago, Sol, Estefanía, Erly, Mónica, Sara, Eliana, Sebastián Andrés. ¡Pam! Listo. La Candida albicans sería nuestro primer hongo. Es una enfermedad mucocutánea. Puede llegar a las válvulas del corazón, a la lengua. Muchos de los reptiles se pueden contaminar y los pequeños, hay de pronto algunos perritos, ¿sí? Se pueden contaminar. Es muy de animales muy inmunosuprimidos, ¿no? ¿Sí? Parece la macroconida parece la cabeza de una mujer que tiene el pelo enrolado, o doña Florinda, así, es así. Entonces, se puede pintar, o sea, como es una levadura lipofílica, se puede inclusive colocarle algo de o Diffquif o de pronto con Lugol podríamos lograr pintar. Entonces, es lipofílica, lo que quiere decir que los perros hipotiroides o los animales hipotiroides van a tener este hongo. Y recordemos que tiene muchas fosfolipasas, invasinas y fungilicinas, donde evaden totalmente o estimulan totalmente la respuesta TH1 mediante los receptores tipo TOL, produciendo radicales de oxígeno y teniendo sustancias anticomplemento. Se puede pintar así. Hay varias coloraciones para pintar hongos, pero la que más utilizamos es la de azul de lactofenol. Entonces, esta es la peinilla de caballero que yo les decía. Son las fungalicinas y las adhesinas. Entonces, se pega así, con fungalicinas, que son, en realidad, todas son proteasas, ¿no? Porque están rompiendo quitina. ¿Sí? Entonces, al romper la capa muerta de los queratinocitos, entonces lo toca con proteasas. Y las adhesinas deben tener manosas o galactosas o azúcares para poder pegarse. Entonces, cuando yo le pregunté un hongo cómo puede atacar a la epidermis, usted me responde con proteasas y con adhesinas que tienen azúcares como la manosa y la galactosa. O sea, las fungalicinas, las invasinas, crece en Agasauro, tiene un estilo como el muñeco Michelin, así, gordito, regordete. Y vemos que en la lúnula es donde empieza, o en la raíz de la uña, empieza pues el problema con una enfermedad que se le dice la paroniquia. Aquí viene el borde libre, que es el que cortamos, el eponiquio y el paroniquio y el hiponiquio. El hiponiquio es por debajo de la uña, el paroniquio en el borde lateral de la uña y el eponiquio, o también se le dice epiniquio, es por encima de la uña al lado de la lúnula. La lúnula sería en nosotros esa lunita que se ve en la raíz de la uña, ¿sí? Digamos que hay muy directo la diabetes de mellitus o el cáncer. O por ejemplo el Cushing, la subida de los corticoides. Acá vemos un conducto aditivo
que acá no se coloreó, acá se puso KOH. ¿Mm? Esto no se debe tocar con las manos y mejor ponerse tapabocas. Estas lesiones mejor ponerse tapabocas. Pueden ser ulcerativas, exudativas. En las exudativas, pues se hace tratamiento lavando y colocando, pues, antifúngicos. Pero acá debemos tener en cuenta el sistema inmune del paciente, ¿no? Si no se recupera, empecemos a sospechar problemas de la fagocitosis. La enfermedad de base no es el hongo, sino es el hipotiroidismo. Esta que es supremamente difícil de curar. ¿Mm? Pápulas por todo el vientre. Y cuando tenemos un French, es muy característico porque los dueños lo lavan cada, pues, 5 días para tratar de quitarle esto, pero no lo van a lograr. Matan toda la microbiota de la piel y hay que hacer transfaunación. Acá tenemos la paroniquia, las uñas se caen por sí solas, el rascado irrita. Estos perros schnauzer sufren mucho de diabetes mellitus. Perros que sufran de piel, schnauzer y French Poodle, Labrador y Golden Retriever. Si es genital, podríamos pensar otras cosas. Entonces, aquí en esta vulva y en este pene hay que retraer totalmente el pene para verificar que no tengamos un TBT, un tumor venérea transmisible. Y lavar con clorexidina, con soluciones de clorexidina mañana y tarde. Y si esto no soluciona, debido a que la clorexidina solo es un antiséptico, entonces nos tenemos que ir hacia el hongo. En el caso de la vulva que escurre, toca hacer una vaginoscopia para verificar que no haya fetos muertos y una ecografía, ¿no? Esta es muy característica en donde podemos confundir Malassezia pachydermatis con Candida albicans o pueden estar las dos presentes. Hace una impronta y pinto. Se ve muy ulcerado y otra cosa es que esta es la sensación de que tuviera unos chicles pegados, así, esa sensación de placas muy gruesas, chiclosas, de esta manera, son placas chiclosas. Acá se ve el tratamiento, ¿no? Que se trató con itraconazol y acá vemos que es una paciente diabética con Cushing. O sea, que un artículo. Entonces la herida se abre y se vuelve, se abre y se cierra, se abre. Entonces es muy ulcerativa y hay que diferenciar de leishmania cutánea, linfoma, ¿sí? Entonces hay que verificar esas cosas. Acá abajo está la caspa andante o la cheletiela. Entonces hay que verificar que si viene con mm, ácaros. La malacisia pachydermatis es casi, o diría que una de las más importantes. Levaduras lipofílicas de la piel, de problemas de piel. Se puede colorar, es muy fácil con una impronta y crecer en agar saburón. Tiene esa sensación como de café, de café, del cuncho del café, ¿no? ¿Sí? Y recordemos que estamos inflamando los queratinocitos. La parte del estrato córneo, estrato lúcido, es muerta junto al estrato granuloso produce la quitina y estas dos partes, como son tanta proteína, recordemos que tiene proteasas y tiene un pegantito, ¿sí? Que tiene forma de chucito o tachuela. Abajo están las células de Langerhans, que son de defensa. Y si esto se inflama, va a tocar las células de Merkel, lo que produce el rascado. Esto es solo epidermis. No tiene por qué estar las células de la inmunidad allí. O sea, neutrófilos no. Ni eosinófilos, no tienen por qué estar allí. Eh, Hay predispuestas razas blancas, pero yo creo que es más, no, pues sí es por la raza, pero también es más porque los dueños quieren ver blancos a los perros.
Aquí vemos entre los pulpeos interdigitales esa sensación de que tiene café, o sea, untado con café y seca. Acá un oído más húmedo en la lesión del canal de auditivo, entre los espacios interdigitales que me puede indicar también ácaros. Entonces hay que hacer citología, tricograma y raspado. Acá pues vemos el hisopado y vemos con el litoscopio. Entonces vemos que ya hay colonias entre el conducto auditivo. Esta está fácil de diagnosticar, no es difícil. Y yo puedo colocar el otoscopio junto con el celular para verificar qué está pasando. Las campanillas se deben lavar de un oído a otro, por favor. Importante. Introduzco esta campanilla y si voy para el otro oído, pues la lavo. El perro tiene y el gato tienen el oído en forma de escalera, lo que quiere decir que cualquier gota de agua o algodón que quede allí va a cambiar la temperatura del oído y el pH, lo que hace crecer cosas como la malacesia pachydermatis. Entonces tocaría hacer ablación del conducto auditivo bajando un faldón desde el oído, se sube la piel, ¿sí? Y se hace un agujerito por el conducto auditivo. Entonces se vuelve a bajar la piel y se sutura y el perrito queda con el conducto auditivo derecho. Este serían los hisopados y este es el canal auditivo, un canal auditivo limpio y uno sucio. Perros que tengan orejas largas pues van a estar predispuestos. Perros que tengan hipotiroidismo, perros que tengan pelo grueso como el pastor alemán, el malinois también. Este sería la duya timpánica. Entonces, la huella timpánica, recuerden que conecta con los huesecillos, ¿no? Martillo, yunque, lenticular y estribo, los cuales, digamos que es como un timbre que le pega a la cóclea del caracol y eso mueve los otolitos para que se muevan las fibras nerviosas que están, digamos, unidas al nervio estatoacústico. Entonces hacemos así, levantamos un colgajo, acá lo estamos levantando, se levanta y se gradúa dónde se queda el canal auditivo con las pinzas y abro un huequillo. Y el perrito me queda así, con el conducto auditivo recto, entonces sale cualquier pus, queda aireado y ya no tenemos más problemas, ¿sí? Puedo utilizar soluciones de Profe, yo skin. tengo una pregunta. Dime. Digamos, con respecto a que se les quita los pelos del oído, o sea, digamos, en la peluquería canina. ¿Eso es malo o, digamos, para infecciones puede ayudar? Arrancados, a veces sí, porque traumatiza, ¿no? Digamos que sí hay un Peluqueados, polvo no, que es especial arrancados sí. para ¿Ah? eso. Dime. Hay un polvo que es especial para eso, que es polvo óptico, y él como que abre los poros y, o sea, el pelo sale pues no con, pues no les duele tanto, pero me refiero, digamos, con problemas, enfermedades en los oídos. No, en enfermedades de oídos toca limpiar todo el pelo porque este pelo pues está ya contaminado. Entonces lo que toca hacer es limpiar todo el pelo y otra cosa es que mira con el lavado, toca hacer un lavado con clorexidina y agua tibia, disparar para ir ablandando hasta que quede esto perfectamente limpio en el otoscopio. Luego hacer lavados con soluciones de zinc al 4.5 que las venden. ¿Mm? Mientras se coloca antiinflamatorio. Los perros que tengan este tipo de problemas, sí hay que limpiarles el pelo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el traumatismo. Muchos grooming son bruscos al quitar el pelo, ¿sí? O no lo saben hacer, porque yo pues
trabajé de grooming, entonces es necesario sí o sí eh, que se pueda tener una experiencia cuando se hacen las cosas, porque algunos de los grooming sí son muy bruscos, ¿sí? Y otra cosa es que bañar a un perro en realidad eh, no es tan aconsejable bañar tanto un perro porque pues se va a matar la microbiota. El hecho de que arranquemos el pelo y hagamos traumatismos en el oído hace que empiece a inflamar y eso cambia la temperatura del oído. Profe, pregunta. ¿Tú Dime. qué opinas de en las peluquerías caninas cuando les ponen los algodones dentro de los oídos? Me parece bien para que no entre el agua, por eso acá vemos, pero el problema es cuando se lo dejan. Entonces se van para la casa con un oído tapado. Mire, entonces yo coloco el algodón acá para que no baje agua, ¿no? Entonces el problema es si se les olvida eh, quitarlo. Entonces se me olvida quitarlo y obviamente eso sí va a producir una otitis. Mientras el baño, pues no. Un baño realmente es agresivo, ¿no? El exceso de champú mata la microbiota. Entonces es una copita en un baldado de champú. Yo he visto muchos grooming que ya tienen el champú preparado y le echan el champú encima del perro y no diluyen el champú. Eso pues mata la microbiota. En realidad, en piel, casi todos los problemas son por hipotiroidismo, hormonas sexuales y por matar la microbiota. Profe, y digamos, ese que es de clorexidina, que viene creo que al 2% creo, también hay que Mm. diluirlo. Sí, los jabones de clorecina solo deberían estar indicados cuando el perro en realidad está enfermo y sobre la zona enferma, no sobre todo el perro. Si yo tengo una zona enferma, ahí es donde aplico el jabón de cloricina, porque la cloricina es antiséptica, ¿no? Entonces lo que hace es bajar bacterias. Entonces, si yo le echo a todo el perro jabón de clorexidina, pues estoy matando la microbiota del perro, ¿sí? Los champús en realidad son súper agresivos. Hay uno que, uy, me parece que, Dios mío, es recontraagresivo y es canamor. Mejor dicho, uno se lava las manos con esa vaina y ya quedan secas. Tiene mucho sodio y potasio. Los jabones son sales, ¿no? Jabones son sales. Y las sales, pues, dañan la piel. ¿Listo? Hay que estudiar bastante la forma. Y eso lo dice YouTube, cómo preparar un champú. Los champús deben de estar diluidos en agua. Es decir, yo preparo el champú en un dispensador que se parece a un recipiente donde yo echo la salsa de tomate, así. Y así es como debería yo preparar el champú y dispensarlo sobre el perro, no puro. ¿Mm? Pero pues, el hecho que quede lindo el perro no quiere decir que quedó sano. ¿Mm? Es decir, que ahí empiezan problemas. Yo puedo colocar en estos oídos también existe Panolo, que ya lo están descontinuando, y Otomax, que si ustedes ven, tiene gentamicina, betametasona y clotrimazol, antifúngico.
Más o menos se trata por 15 días, dos disparos, uno por la mañana y uno por la tarde. El Panolo, que creo que le cambiaron de nombre, entonces ahora pues te tiene nistatina, tiene triamcinolona. La nistatina es el antifúngico, ¿sí? Entonces, y neomicina. Entonces tiene antibiótico, antiinflamatorio y antiinfúngico. Hay varias soluciones ungüento, entonces el perro va a quedar sordito por ese oído, lógicamente, porque pues esa solución es ungüento. Entonces tapa el oído, pero eso se reabsorbe. Entonces así la levadura, la paroniquia, el efecto del café, una secreción sebácea. Esto es difícil de quitar, la verdad, porque pues el pulpejo suda. Un cambio de color. El cambio de color ya me indica Malassezia pachydermatis. El color blanco a café, ya de una, me hecho ni lo piense. Pues obviamente toca hacer los diagnósticos, pero pues eso es muy Malassezia pachydermatis. ¿Sí? Las areatas me indican hongos. Profe, una pregunta. ¿Mm? Es que hay unos perritos que se lamen demasiado las patas y también se le Sí. ve pues así como oxidado. ¿Ese color puede Es, darse también por la saliva o es definitivamente malacesia? es por dos cosas. Una por el sarro dental. Entonces allí ya hay saliva, tialina, y la saliva se vuelve café y puede crecer malacesia. Para eso tienes que hacer impronta y pintar, ¿sí? Todos los perros que estén con problemas de piel, sí o sí, toca mandarles limpiar los dientes. Todos. Hay que limpiar los dientes. Porque ellos se lamen, por esa razón. Entonces eso, pues el sarro dental termina todas las bacterias ahí. Entonces tiene una combinación de bacterias y hongos. Y estos perros pues toca ponerle la dona mientras se cura para que no se rasquen, no se lamen, no se... esas cosas. Entonces ambas cosas, ¿sí? Esos perros que tu pregunta también va hacia, de pronto hacia las lágrimas. Entonces hay que verificar si ahí en los cantos mediales hay hongos o en realidad son las lágrimas, ¿sí? Y si son lágrimas es porque el perro está llorando. Y si el perro está llorando, posiblemente hay algo que pasa en el ojo y es que el pelo se puede estar metiendo dentro de la córnea. Entonces toca peluquear alrededor del ojo. El perro no tiene por qué estar llorando a toda hora. O porque los conductos nasolagrimales están tapados con bacterias y ese es el origen de eso. ¿Mm? Especialmente Cocker Spaniel, Cocker inglés. mm, Este perro chiquitico que parece que lo meten en la cartera. Esto, ¿cómo es que se llama? ¿El Yorkie? Yorkie. Gracias. El Yorkie. Nada sino llorar. Y es porque los pelos se le meten dentro de los ojitos y los ojitos son muy pequeñitos. Otra cosa que cometen errores los grooming es que le peluquean las pestañas. Como las pestañas no se ven, entonces es un error peluquear pestañas. Las pestañas no se peluquean, como si a uno le quitan las pestañas. Obviamente eso va a incidir en, en la salud del ojo. ¿M? Perros que se salen mucho los ojos, ¿no? Mm, los PUC y esa vaina, a veces no es ni siquiera hongos ni nada de eso, sino que hay entropión o ectropión.
Entonces, Basset Hound, que sufre mucho de ectropión, caído, los párpados caídos, ¿no? Entonces el viento les daña, entonces empiezo a llorar, empiezo a tener problemas con el canto medial, que va hacia las comisuras laterales, labiales. Y, ese Yorkie, es que llama el otro, Bulldog inglés. Mm. Ah, mírelo. Yo es que pensando y lo tengo en la cara. Acá. Estos dobleces que se le hacen acá son muy susceptibles a hongos. Este bulldog inglés tiene un problema de nutrición muy grave, toca ser muy expertos para tenerlo bien bonito. Em, y sufre mucho de sistema digestivo, muchos pedos. Entonces el hecho de que yo sí, es sí o sí, el bulldog inglés hay que corregirle el hecho de que tenga el paladar blando muy largo y pise la epiglotis y no deje respirar, lo que hace meter tanto aire que hay flatulencia y un colon irritable sufre de mala absorción, lo que pues hace que pues la proteína no se absorba de manera correcta y se vuelven muy gorditos porque si tienen dificultades al respirar, ellos no quieren hacer ejercicio. Eso permite el crecimiento de hongos. Además de que pues, de por sí los perros braquicefálicos pues tienen tendencia a ser hipotiroides. ¿Mm? Aquí hay que verificar, este perro está muy mal y se le ve muy, o sea, florecido el hongo. Hay que verificar si aquí tenemos una enfermedad autoinmune, aparte de eso. Y pues los clientes son muy descuidados, cómo van a tener un perro hasta estas instancias, ¿no? Sí, luego también toca regañar un poco, ¿no? Profe, el Charpey Shih que Tzu pues también sufre de problemas en los lagrimales, ¿cierto? sí, Shih Tzu sí. Este perro que yo no he visto más, ¿no? Desapareció el Charpey. Hace mucho tiempo no veo un Charpey. Era solo hongos, sí, obviamente, con unos pliegues y problemas de ojos. Entonces, Basset Hound, tuve dos Basset Hound y por bañarlo mucho pan, enseguida el hongo. Orejas caídas y traumatismos con las orejas, entonces ellos se pisan las orejas. Cuando son chiquitos son solo orejas, más orejas que cuerpo. Se pisan las orejas y eso traumatizan. Sacar la cabeza por la ventana puede suponer una otitis y un tracoma, una inflamación de conjuntivitis, porque el viento trae polvo y eso golpea los oídos y los ojos. Entonces abrir la ventana al perro hace que posiblemente pues estemos en esa situación. Por supuesto, los grandes protagonistas de las alergias empiezan a salir, mi querido mastocito y eosinófilo, ¿no? Que son sensibles a inmunoglobulina E. Entonces empezamos con la hipersensibilidad tipo 1, donde los macrófagos se comen los alergenos, lo fagocitan y los presentan a los linfocitos T, CD4 positivos, y esto lleva a que linfocitos B hagan inmunoglobulina E, la cual sensibiliza a los mastocitos. Al principio son 10 linfocitos, después son 1 millón de linfocitos. Entonces habrá más mastocitos, más histamina, más serotonina, más leucotrienos, eotaxinas que traen los eosinófilos y atraen también a los basófilos. Los que todos tienen gránulos de lo mismo y causan pues este tipo de cosas, ¿sí? Acá tenemos la caspa andante, un problema de hongos en una persona inmunosuprimida y en pulpejos digitales que se ve muy claro la sensación de café, perros blancos, que están el Boxer y el American Stanford Terrier o Pitbull.
El Cryptococcus neoformas sería otra de las entidades, el que está en el zumo de los jugos y el guano de las palomas y los murciélagos. Es intracelular y produce la meningoencefalitis granulomatosa. Está en el estiércol de las palomas y se puede reproducir en Agartha. Produce neoplasias, las cuales este es un casito mío de hace mucho tiempo. Sale moco, el puente nasal duele, está abultado, se encuentra abultado y doloroso. A la radiografía pues se ve uno de los senos nasales tapados y se saca pues muestra, se colorea y hay Cryptococcus neoformans. En la cirugía se arranca todo el puente nasal y esta es toda la tumoración que se sacó. Pueden ser neumonisos caninos, que son ácaros que pueden salir con el isoflurano de la anestesia. Entonces se sale con el gas isoflurano de la anestesia y eso hace que irrite la mucosa. Entonces no hay ningún hongo, ninguna nada, sino que tenemos unos ácaros. Y son grandísimos, entonces es fácil de verlos. Entonces fíjese que las coanas son albergación de cosas. Aunque ustedes no lo crean, ahí puede haber ácaros, puede haber moscas inclusive, puede haber cáncer. Entonces hay que verificar, ¿no? Si tengo pólipos y si tengo, qué es lo que tengo. Estos son los puntos de circulaje de la cirugía y vemos que pues todo el puente nasal y todo el tabique se quitó, solo se dejó piel. La narina puede ir en rinorrea y cambiar de color. Y otra cosa es que uno pensara, ay, pues pasarela mortosia tipo C, bordetela bronchiséptica, pseudomona, puede pensar cualquier bacteria, hace tratamiento y eso no sirve. Lo que pues sí cede al fluconazol, ¿sí? Al ketoconazol o la anfotericina B. Entonces es una tumefacción de tipo subcutáneo. El globo ocular se inflama, puede protuir, ya tuve un caso donde el globo ocular se protruyó, se le colocó el fluconazol y se cometió un error que no se colocó antiinflamatorio, entonces a los 3 días colocamos antiinflamatorio y ya se volvió al estado normal. Si uno piensa esta vaina, pues puede ser granuloma eosinofílico, puede ser pénfigo, puede ser lupus. Y cuando uno hace una impronta, entonces ve, yo no sé, me cambió ahí el color de la cosa. Un centro basófilo y un halo sin teñir y al lado un neutrófilo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, em, hay que ser amigo de la citología. Las tiñas, hay 3 hongos importantes, que es el micosporum, el trichofitón y el epidermofitón. El más famoso, pues, es el canis. En gallinas, el gallinae. El trichofitón mantagrofites es el más característico, pero también está el equinum en las laminitis y el epidermofitón glucoso. Es casi siempre en areata y las lesiones pueden ser extotris, endotris o ambas, lo que quiere decir que necesito saber cómo es el pelo. Empieza en el estrato córneo y a las 6 horas hay una gemación. Se adhieren las artroporas a la queratina de los queratinocitos del estrato córneo y lúcido y empieza un producto de inflamación, lo que empieza a rodar para tener una lesión de tipo centrípeta y lograr la infección que reacciona con la hipersensibilidad tipo 4 o la respuesta TH1. Al principio podía pensarse que es una respuesta TH2, pero después es una respuesta TH1. Ahí vemos las estructuras de artrospora en una simulación en un cepillo para
los caballos. El trichofitón, tricho siempre viene con esas microconidias o las cifras bien septadas que parecen el vagón de un tren. El microsporum parece una arveja y el epidemofitón siempre es como una maraca. Entonces yo me lo aprendí porque la P pues parece una maraca. Entonces mire que las cifras son septadas pero parecen una maraca. El microsporum también son septadas pero parecen un uso. Y el trichofitón es como los vagones de un tren. Característica de perros desnutridos que no tienen que comer. Digamos que las colonias son algodonosas. Aquí es más pulverulenta. ¿Sí? Acá es en forma de gusano o churrusquín. Y pues yo puedo llevar el perro hacia un lugar oscuro o el gato y en la lámpara de bus me ilumina. Entonces ahí ya puedo diagnosticar hongos. El KOH casi ya no se utiliza al 10%, pero pues se puede hacer. Lo que pasa es que la técnica dura 24 horas, mientras que el azul del lactofenol es de una, ¿no? Yo para estos honguitos utilizo el program en doble dosis como inmunomodulador. Es un poco hepatotóxico, advierto. Em, Así se ve. Bueno, hay cosas en otros lados, ¿no? Entonces, mi amigo el dermatofilos congolenses, que es prácticamente una pues, gran positiva, no es ningún hongo, se puede meter con el trichofitón y unirse. Acá pues tenemos dermatofitos con una dermatitis y salen dermatofilos congolenses, que son filamentosos. Y pues hay muchos antifúngicos, las alilaminas, los polienos, los azoles, las equinocandinas y la flucitosina y la grisofulvina. La grisofulvina pues ataca los microtúbulos, las demás se dedican más a bloquear el ergosterol de la membrana. Entonces aquí vemos casi todos terminan en sol, ¿no? Los imidazoles, el itraconazol, el fluconazol, el ketoconazol, todos los azoles. Digamos que en el caso del fluconazol es el único que atraviesa líquido cefalorraquídeo, lo que quiere decir que en la meningitis Cryptococcus neoformans se debe utilizar. Es muy equivalente a la anfotericina B, pero me gusta más el fluconazol. La nistatina viene más en soluciones óticas, oculares y dérmicas, o sea, más tópica. Entonces está nistatina y anfotericina B que dañan la membrana. La grisofulvina, los microtúbulos. Los soles, el ergosterol. La grisofulvina es más hacia los microtúbulos. La anfotericina B, itraconazol, terbina, fina, grisofulvina, que le dejo ahí el, ¿qué? Mecanismo de acción. Clotrimazol, terbina fina y nistatina. Inclusive en la vagina también la nistatina la utilizan mucho con el clotrimazol. Y vienen pues, en soluciones de suspensión oral, vienen para los oídos, en champú, em, en spray, en comprimidos. Los, ¿cómo se llaman esos? Las mujeres utilizan unos aplicadores que les dicen Lomecan B, ¿sí? ¿Sí lo conocen? El Lomecan B, pues a mí me ha funcionado en algunas perras. Esos aplicadores los pongo sobre los introduzco por la vulva
y me funciona. En soluciones ópticas hay Ketosin champú, Clean, hay muchos, bueno, tienen muchos nombres, ¿no? Pero hay que aprenderse la base farmacológica. Algunos tienen azufre coloidal y ácido salicílico, porque también se utiliza azufre para mucho en caballos, por ejemplo. Y viene la vitamina F, que es la nueva vitamina, que es más que todo omega, ¿no? 3 plus. Los hongos también llegan hacia el casco, ¿sí? Entonces, recordemos que el casco tiene tres enfermedades. Enfermedad de línea blanca, los abscesos subsolares y la podofilitis séptica. Aquí pueden llegar las cándidas albicans, los microsporum equinos, ¿sí? Junto con los fusobacterium necrophorum y los Dichylobacter nodosus, que recordemos que son bacterias gram negativas. ¿Sí? Y en el caso de los gram positivos sería dermatofilos congolenses que producen los aristines. Aquí tenemos las ascepsos subsolares, ¿sí? Tiene unas soluciones que son como pegante. Y ya sabemos que cómo se produce una laminitis que aumenta la ingesta de carbohidratos, lo que hace que se produzcan más fermentación ¿qué? De azúcares, lo que proliferan las bacterias y hace que las metaloproteinasas 2 y 9 se actúen, ¿sí? Pero también pueden ayudar los hongos. Entonces aquí el desplazamiento de la tercera falange y vemos los abscesos como revientan por todo lado. Entonces hay que hacer el desvasado del casco. El sulfuro de calcio al 5%. Se utiliza sulfato de cobre, soluciones formuladas, azufre también. Y esto se puede reemplazar con los apliques que venden. Entonces se venden este tipo de apliques. La grenetina, la solución formulada, que es un regenerador. Se puede hacer infusión regional de antibiótico con amicacina, con sulbactam y metronidazol, que son los más importantes. La penicilina se coloca intramuscular. Se puede utilizar oxitetraciclina. Perdón. Los dermatofilos congolenses producen los aristines. En el ganado producen las espondias. Y esto se lava, se tiene que lavar con un champú para caballo. Se lava, ay, medio, para caballo y con una esponja súper suave. Se seca y se coloca crema para culo de bebé, que es una crema de barrera. Puede haber infecciones en el pelo. Así son los aristines por los dermatofilos congolenses. Una costra muy sobresaliente que se lava y se limpia y él va saliendo de por sí, ¿sí? Esta es pues, la crema para culo de bebé tiene despantenol. Y vemos que los dermatofilos congoleses van hacia los oídos también y hacia una enfermedad que preguntamos en el parcial, que era la podredumbre del vellón. Entonces aquí vemos la podredumbre del vellón que está junto con con la Pseudomonas originosa, el dermatofilos congolenses. El dermatofilos congolenses está junto con la Pseudomonas originosa y junto con
el Staphylococcus aureus en las otitis de los perros. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas podemos ver? Entonces ya vimos los hongos en general, los que más se diagnostican en veterinaria, pero hay muchos, 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 ¿sí? Que me imagino que vieron en microbiología. Muchos más. El tricograma. Para el tricograma tengo que saber si el perro se está arrancando el pelo, o tengo, pues, el tricograma me ayuda a ver si tengo, pues, ácaros. Las fases del pelo son anagen, catagen y telogen. Anagen cuando voy creciendo, catagen cuando el pelo pues empieza a separarse y telogen cuando ya se separó, ¿sí? Las tres fases del pelo tienen que estar. Anagen como la bota de Papá Noel, catagen que es una mm, punta de flecha ancha y telogen punta delgada. Entonces sabemos anagen y telogen. Entonces anagen, catagen. Esto depende también del grupo de vitaminas y minerales como el zinc, la vitamina D. Anagen, catagen y telogen. Entonces, en pelos en anagen, Papá Noel, bota de Papá Noel, y pelos en telogen. Puede haber enfermedades atróficas, alopecia por la inyección, y puede haber hormonas sexuales presentes en la alopecia, el hipotiroidismo, ¿m? Y pues puede ser por la rasuración, por la atracción, por la inyección o por cambios del manto. Entonces, acá vemos un cambio de manto en la raza, en donde los pigmentos de la eumelanina y la feomelanina se aglomeran en la cutícula, ¿sí? Y en la corteza. El pelo tiene cutícula, corteza y médula. La cutícula y la corteza son lisas y la médula puede venir seccionada o lisa. Debo saber el patrón dermatológico. Es decir, si el perro tiene problemas en el dorso, son pulgas. Si el perro tiene problemas de areatas, es hongos. Si el perro tiene problemas en puntas de orejas, coderas y corvejones, entonces son ácaros. La cutícula, la médula y la corteza, mire bien. Saber conocer mi microscopio, centrar ¿qué? La luz. ¿M? Y acá vemos pues un pelo roto, ¿sí? El pelo tiene la cutícula rota, vemos burbujas en la corteza y la médula pues no se ve. Entonces se arranca el pelo. Yo no lo hago así con la pinza, así como en seco, sino que le coloco dos mangueras de Beneclisis en la pinza para poder arrancar. Puedo hacer masajitos, ¿sí? Entonces hago masajitos para ver si los ácaros salen. Entonces recordemos que en dermatología no solo buscamos una cosa, sino varias cosas al tiempo, ¿sí? Buscamos bacterias, buscamos hongos, buscamos ácaros. Entonces ahí vemos ya los dermanisos. El diafragma tiene que estar cerrado y vemos cambios de color. Entonces, cuando uno saca el pelo, ve que la eumelanina y la melanina, pues se acumuló. Entonces el perro era negro y se convirtió en gris. Entonces hay una displasia del manto negro, y toca verificar si tenemos hongos o no. Acá tenemos ácaros, aquí sí tenemos hongos. Entonces el azul del lactofenol penetra dentro del pelo, o el azul de algodón en la lámpara de Wood alumbra, en el oído parece café, cuncho de café.
Ahí vemos la huella timpánica. Y acá vemos un pelo normal y uno que no es normal. Entonces, vemos que la cutícula no es lisa, parece fragmentada, la médula sí está lisa, pero el color de la corteza no es así como muy parejo, debe ser parejo. Entonces, aplicamos de azul de algodón o de dactofenol y vemos las microconidias y que el colorante no tiene por qué penetrar al pelo. Así. Este es el azul de algodón y de lactofenol que venden. Lo venden líquido o en polvo también. Uno pesa y pues lo prepara. Creo que es al punto 1%, al 1%, perdón, al 1%. El cepillado, entonces aquí vemos el patrón dermatológico en el cepillado. Entonces vemos que yo pongo el perro encima de la hoja de papel y lo cepillo y empieza a caer el popó de la pulga y pues queda así. Entonces digo es pulgas, no es hongos. El raspado que lo puede hacer con la cucharilla de Gleason. Esta cucharilla pues tiene filo, raspo. ¿Mm? Puede hacer punción, la de la cinta también. Un momento, por favor. Bueno, discúlpenme.
Entonces viene acá el hisopado. Entonces recuerde que tengo que rodar el hisopo, más no hacer una fricción en la lámina. Entonces, con el tricograma yo puedo arrancar y con el raspado profundo ver. Acá vemos un Demodex de ¿qué? Un Demodex Injay y uno Cornell. Y en la citología que se puede hacer por la improta se utiliza mucho la coloración de Romanowsky, Giemsa o el Diffquif. Entonces está la tinción de Diffquif. Se hace así, 1 minuto con el azul claro, luego con el rojo oscuro y luego con el azul oscuro. Sí, es un colorante que pinta muy bien, pues levaduras. Acá vemos Malacecha pachydermatis. Y lo que me gusta, por ejemplo, el Deep Whip, yo puede ser con una gotica esta del oscuro. Entonces la saco. O con azul del lactofenol. Y lo bonito es que me pinta los ácaros, no le va a penetrar el color, pero sí se ve un oro refringente. Lo que me hace ver mejor las estructuras de los ácaros y los huevos. Ahí están los huevitos. Y vemos acá el pelo está pintado, eso no es normal. Este que parece un otomatoma, entonces hay que mirarlo. Entonces empezamos a ver la citología, ver algunos neutrófilos y acá algunos eosinófilos. Los neutrófilos se ven diferente en citología. No es lo mismo en la extensión hemática. Eosinófilos y basófilos. Y vemos neutrófilos con figuras de fagocitosis. Si nosotros solamente vemos bacterias, eso no es diagnóstico. Tenemos que ver las figuras de fagocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Que las células de la inmunidad están fagocitando algo que es extraño. ¿Sí? Ahí está. Aquí vemos Pseudomonas aeruginosa en la otitis del perro, que obviamente fue diagnosticada por aislamiento de identificación. Pero lo curioso de los hongos es que vemos un neutrófilo, un centro basófilo, un halo sin teñir. Un neutrófilo, un centro basófilo, un halo sin teñir. De nuevo, un neutrófilo, un centro basófilo y un halo sin teñir. Recuerde que en el neutrófilo se ve como una S, como una culebrita. No se le ve los mismos patrones de las tres salchichitas que vemos en el extendido hemático. Y acá está el centro basófilo y el halo sin teñir. Acá el centro basófilo y el halo sin teñir y pues muchos neutrófilos. Este sí, pues es aumentado, ¿no? Histoplasma capsulatum, que es una belleza de hongo. Cryptococcus neoformans, muy característico. Y vemos los centros basófilos y los halos sin teñir. Ahí vemos el centro basófilo, los halos sin teñir. Y esto se pensaría que pronto es un lupus o un pénfigo. El neutrófilo, el centro basófilo y el halo sin teñir. Muy característico. Las parotricosis que parecen, se pinta y parecen que gotitas de rocío, ¿sí? Pero también desde el centro basófilo y el halo sin teñir, lo que me indica que son hongos. A veces toca biopsia para encontrar. Esta, por ejemplo, es una calcinosis incutans que no tiene nada que ver con hongos, sino por el aumento y pues se manda muchos corticoides. Y este que, por ejemplo, era el tomatoma que les mostré ahorita. O sea, acá. Este, acá, de este boxer.
Entonces aquí viene un que parece un hematoma y resulta que no es un hematoma. Es un Mycobacterium tuberculoso. Si vemos en la célula, no se pinta el bacilo porque pues tiene ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. Se ven así. Ese es un caso mío, donde resultó con muchos ácaros, ¿sí? Este no era ningún hongo, sino esto es en Boyacá, es esto es un lupus. Entonces el lupus son anticuerpos contra los, las histonas y las ribonucleínas. Y pues al ataque de los CD8K. Entonces se ve como un lobo, por eso viene el lupus. Entonces viene acá, se ven alrededor de los ojos y en el puente nasal, como se ve aquí. Así. Entonces en el lupus es diferente, no son hongos. Hay razas predisponentes, pero en el lupus lo que vamos a ver, por ejemplo, acá hay un lupus en lengua. Lo que vamos que empieza es reacciones contra las histonas, que son las proteínas donde se enrolla el DNA, y contra las ribonucleínas y las actinas. Entonces se ven patrones de inmunofluorescencia en el núcleo de las células, ¿sí? Lo que puede diagnosticar los anticuerpos antinucleares. En cambio, con las células EP, que son células en mitosis. En cambio, este es también un lupus eritematoso sistémico. Acá viene otro. Entonces, en dermatología hay muchas cosas. Este es en mujer a partir de los 42 años, que se utiliza la hidroxicloroquina. Y que se utiliza el tracomlimos, la hidroxicloroquina que está acá, el plaquenil, Dios mío, se me salió la tartamudez. Y el pénfigo, que es anticuerpos en contra de las uniones oclusivas como las claudinas, las caderinas, las conexinas, las integrinas. Y entonces aquí el pénfigo foliáceo, el vulgar y la ampollar se ve así. Entonces, el foliáceo y el vulgar en la epidermis y el bulloso en la dermis. Entonces se puede ver así. Uno puede pensar que este animal tiene lupus o que tiene un hongo, pero no es así. Acá el foliáceo. El foliáceo es muy fácil porque están en las uniones mucocutáneas. Este es ampollar o bulloso en un hombre, es la piel escaldada. Y el foliáceo es muy fácil porque se ve como una hoja, ¿no? Se ve así. Y uno puede pensar que son hongos o que no son ácaros. Y no es así. Los collarines epidérmicos, o sea, conjunto con Staphylococcus aureus. Y este es pénfigo, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? El patrón de alambrada. Es un patrón de que son anticuerpos en contra de las uniones de las células. El patrón de alambrada. Y le dejé acá un afiche que me regaló una amiga de todas los patrones dermatológicos. La hipersensibilidad, las dermatitis bacterianas, la dermatosis por alteración de glándulas sebáceas, lo hormonal, las misceláneas, autoinmunes, por hongos, por ectoparásitos. Bueno, el cacómetro y el vomitómetro, que ya habíamos hablado de ello. Que es el cacómetro y que es el vomitómetro y toda esa vaina.
Bueno, Waltercito no apareció. Echa los otros niños, al ángel. Ah, sí apareció. Acá está Walter Córdoba. Como así, profe? Yo Eh, siempre estoy extraño. no, esta mañana no estaba. Lo primero que yo hago al ¿Cómo que amanecer, no? preguntar por usted. Es lo primero. Lo primero es preguntar por usted, a ver si de verdad está Sebastián Andrés y los otros se fueron. Me echa a ver el ángel dónde está. No está. Y el ¿qué? Santiago Torres tampoco. Esta mañana estaba y se salió. Listo, chicos. Pues colorín colorete, este cuento se acabete. Lo que quiere decir que el próximo viernes su examen final, junto con diarrea, ¿sí? Pues prácticamente entra todo, hongos. Hago mucho más énfasis pues en las últimas bacterias, que sería pues diarrea, gastritis, a ver, hongos. Le preguntaré dos gran positivas por ahí. O sea, va a Mm, ser más los temas que vimos ahorita al final, ¿sí? claro, sí. Listo, profe. Me falta preguntar un poco más sobre sistemas de secreción bacteriana, sobre, ¿cómo es que se llama esta vaina? Sangre, riquecias, hay que preguntar un poquito. Borrelia, treponema, brachispira, que ya las habías estudiado, ¿no? Es un parcial general, pero diarrea sí es muy específico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de diarrea produce la enteroinvasora? ¿Que a quién le da? Si le da a los caballos, si le da a los bovinos, si le da a los perros, si le da a los gatos, al hombre, bueno, esas cosas. ¿Qué toxinas tiene? ¿Qué es la toxina chiga? La lausoma intracelulares con su hiperplasia. Se pregunta Shigella, salmonela, ¿quién produce aborto en salmonela? Mm, Más eso, em, pues ya terminamos aquí nuestro curso. Entonces espero que les haya gustado, que hayan aprendido. ¿Ok? Y nos veremos. Profe, una pregunta, es que no te entendí, ¿el parcial es el viernes que viene o el próximo? Por eso el viernes que viene, Y entonces, el ¿cuándo vamos a 22. hacer el parcial de diarrea que habías dicho que era solamente diarrea y gastritis? Ese mismo día, en la misma hoja, ese mismo día en Ah, la ok. misma hoja le pongo todo. Calificamos y pues el lunes ya tendrán sus notas finales. ¿Sí? Es posible que durante la semana también miremos notas, ¿no? Porque yo ya voy a enviar las notas del Excel de segundo corte. Entonces, si ustedes quieren firmar notas en la próxima semana, pues lo haremos. No hay problema. Por favor, llegan temprano, ¿sí? Porque eso de estar esperando a Walter 20 minutos, qué pereza. Profe, deja de No, hablar que lleguen yo no, o nunca sea, llego llegan tarde. a las 6:30, llegan a las 6 a la universidad. No llegan a las 7:30. Entonces, por favor, ¿sí? Llegan a las 6:30, o sea, para poder calificar o, ¿sí? Porque eso de estás esperando una hora todo el mundo. Bueno, los hombres que llegan tarde, que no están acá. Solo está Nos el que llega vemos. temprano. Chao. Chao, nos vemos. Vale, profe, hasta luego. Cuídese.